Los Oscurati, parásitos del Estado profundo en los Estados Unidos, establecieron un gobierno en la sombra. La fiscal general Pam Bondi acaba de revelar que se entregó una enorme cantidad de archivos de Jeffrey Epstein. Se ha revelado el tema del discurso que pronunciará el presidente Trump hoy en la noche. Los federales han desmantelado una de las mayores redes de tráfico de personas. El Kremlin comenta la suspensión de ayuda militar estadounidense a Ucrania. Los demócratas planean protestas durante el discurso de Trump ante el Congreso. Solo hay una manera de saber en qué dirección ir. Empezamos. Obama, McCain, Graham, Clinton y muchos otros oscurati parásitos del Estado profundo en los Estados Unidos establecieron un gobierno en la sombra del cabal en Ucrania, apoyados por muchos grupos neonazis ucranianos, Azov, y han estado usando este país para causar terror y caos en todo el mundo durante años. Planearon atacar a Rusia usando a los Estados Unidos, pero culpando a Rusia por todo. A fin de cuentas, todo el mundo odia a Rusia, ¿verdad? El Vaticano, el primero. Resulta gracioso escuchar a los tertulianos en las emisoras de radio clamar por la traición de Trump a Europa, alineándose con Putin. Es alucinante comprobar cuánta gente cobra un sueldo por decir estupideces remasticadas una detrás de otra, delatando tener menos ideas sobre historia y estrategias geopolíticas y militares que un ratón de laboratorio. Los que se inflan el pecho diciendo que Europa es un bastión de decencia y democracia orgullosa de defender a los débiles, se van a dar de bruces con la cruda realidad que en su inmensa mayoría ignoran y no les importa porque creen a pies juntillas la verdad que les sirven en un teleprompter los que les pagan sus salarios. Periodistas mediocres a sueldos de fake news en un mundo de mentiras. Mientras tanto, nosotros disfrutamos viendo y escuchando a Trump interpretando el papel de matón internacional para unos y de pacifista para nosotros, que interpreta a la perfección, ajustándose al plan de rescate mundial que está en marcha y que nada puede detener. Lo anterior compartido por el canal de El Eco. Siguiente información. La fiscal general Pam Bondi acaba de revelar que se entregó una enorme cantidad de archivos de Jeffrey Epstein al director del FBI, Kash Patel, quien ahora los está revisando. Lo describió como un montón de pruebas y prometió de todo, junto con los archivos JFK sin editar, se harán públicos. Ella dice que también habrá una investigación sobre por qué se estaba encubriendo todo. Lo anterior compartido por Shadow of Ezra. Nota de tu servidor. Por ahí me enteré de que todos estos archivos encubiertos no serán expuestos todos al mismo tiempo. Trump piensa utilizarlos a su favor para obligar al cabal a entregarse o hacer lo que Trump de otra forma le sería más difícil lograr. Después de que ya no tengan utilidad para los intereses de Estados Unidos, serán mostrados al público. Esto me parece justo. Entonces, si no los vemos salir pronto a la luz, ya sabremos el porqué. Siguiente información. Noticia de última hora. Se ha revelado el tema del discurso que pronunciará el presidente Trump hoy por la noche. La renovación del sueño americano, a las 21 horas de Washington. Siguiente información. Las autoridades federales han desmantelado una de las mayores redes de tráfico de personas, responsable del contrabando de más de 20,000 inmigrantes ilegales, incluidos niños, a Estados Unidos. El líder guatemalteco Eduardo Domingo Renoj Matul, conocido como Turco, y su mano derecha Cristóbal Mejía Chay, han sido arrestados y vinculados a una organización criminal transnacional. Los hombres se enfrentan a cadena perpetua y a la posibilidad de ser condenados a muerte. Lo anterior compartido también por el canal de Shadow of Ezra. Siguiente información. El Kremlin comenta la suspensión de ayuda militar estadounidense a Ucrania.
El suministro de todo el equipo militar estadounidense a Kiev fue suspendido por Trump. Zelensky, dispuesto a negociar con Trump tras el escándalo en la oficina oval, mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, para informarle sobre la cumbre de líderes en Londres. Estamos trabajando en un plan conjunto de acciones prácticas que permitirán poner fin a la fiesta lo antes posible, fortalecer a Ucrania y desarrollar garantías de seguridad específicas. Debemos actuar con rapidez y de manera coordinada para lograr una paz justa y duradera. El plan será realmente sólido y representará la visión de toda Europa. La opinión de cada uno de nuestros socios es importante para nosotros. Gracias por su apoyo y voluntad de seguir ayudando a Ucrania. Lo anterior compartido por la página de X de Zelensky. Siguiente información. Los demócratas planean protestas durante el discurso de Trump ante el Congreso. Los demócratas de extrema izquierda están planeando grandes protestas durante el discurso de Trump, y algunos están presionando para que se hagan huelgas, se usen matracas e incluso cartones de huevos para resaltar los altos costos. Otros planean usar rosa, negro o azul y amarillo para enviar mensajes políticos. Los dirigentes del partido instan a la civilidad y advierten que los grandes estallidos podrían tener consecuencias contraproducentes. El discurso de Trump, llamado la renovación del sueño americano, se centrará en sus logros, la economía, la seguridad fronteriza y la paz mundial. Compartido por Fox News. Nota de tu servidor. Dejemos las expectativas. Ya veremos qué pasa. Siguiente información. La administración Trump propone vender 443 propiedades federales, incluido el Departamento de Justicia y la sede del FBI. Lo anterior compartido por General McNews. Siguiente información. Solo hay una manera de saber en qué dirección ir. Tienes que seguir tu miedo. Te mostrará el camino. Huir de lo que te asusta es una forma de perder el camino. Al hacerlo, te alejas más y más de lo que buscas. Si tienes miedo de enfrentar a esa persona o situación, ahí está el nudo que hay que derretir. Ese nudo que, si se reconoce y se enfrenta, te donará las llaves de la libertad. De ahora en adelante, entonces, cuando sientas miedo, molestia, irritación y preocupación, no huyas. Mantente escuchando lo que sientes y con coraje adéntrate a descubrir el tesoro escondido en tu malestar. Los tesoros más preciados son custodiados por el dragón más terrible. Para llegar a los tesoros, hay que ir al dragón y besarlo. Desata el nudo. Las preocupaciones son esos dragones invisibles. Lo anterior compartido por La Cueva de Merlín. Querido suscriptor, si te gustó el video, dale like. Si aún no te suscribes, pues te invito a que lo hagas. Y dale clic en la campana de notificaciones en todas para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Te aviso que este video tiene activada la opción para poder hacer comentarios, pero todo lo reviso y los leo. Y pues no está permitido hacer comentarios de haters, spammers, groserías, y no es un espacio público para debatir. Así que no pierdas tu tiempo escribiendo algo de lo anterior mencionado, ya que nadie podrá leer lo que ya escribiste. Nadie tenemos la verdad con nosotros, así que toma lo que te vibre y lo que no, simplemente déjalo pasar, ya que no es tu tiempo para entenderlo. Me apoyarías mucho si compartes este video con tus contactos en tus redes sociales y con quien lo compartas, pídele también que se suscriba. También te invito a pertenecer a la comunidad de miembros del canal, obteniendo una membresía, la cual te da varios beneficios como menciones en los chats, en los videos en vivo, videos exclusivos para miembros del canal, anticipación de estrenos de videos, etc. En el botón de unirse, que está al lado del botón de suscribirse, dale clic y YouTube te indicará los pasos a seguir para hacerte miembro del canal, y así podrás adquirir la membresía que más se adapte a tus posibilidades, disfrutar de sus beneficios y al mismo tiempo apoyar mi trabajo. Todas las membresías me apoyan mucho y son recibidas con todo mi corazón. Muchas gracias
y bendiciones.